Cualquier momento me voy al Caribe, no sé cómo, pero bueno, y la dejamos a Ilene acá. No, Eh, se va, profe. Lléveme. no, sí, llévenme. Bueno, al Caribe no, nos vamos a San Antonio de Areco, que es más cerca. Bueno, y más barato. Entonces, ahora a medida que vayamos leyendo, Con el tema ideología, sí, profe, con el tema ideología, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque yo veía hoy la noticia esta del chico que desapareció y apareció, y las reacciones en las redes y en todos lados son muy diferentes cuando aparece y desaparece una chica. Eh, el típico comentario que le cobran a los padres, que la policía se movió y la chica estaba con algún, voy a decir la palabra macho por ahí, de joda, y cuando desaparece un muchacho, todos los comentarios en la calle que uno los escucha son muy diferentes. Una cosa sí se podría sí, ir llevando, sí, sí. Por porque supuesto, la verdad yo me quedé hoy y dije, lindo que es no hay esos comentarios, pero qué sí, feo sentirse así. la ideología patriarcal es muy fácil de estudiar y aporta mucho en estos tiempos. A mí me gustaría que hagan un trabajo de ese tipo, pero no todo el mundo quiere estudiar eso, así que por eso no. Yo podría decir todo el mundo estudia esto y lo hacen, pero me parece que no va. Ya bastante coartados estamos. Entonces, ahí, digamos, vos, lo que hicieron algunos el año pasado es, por ejemplo, trabajar la gordofobia, la transfobia, las asimetrías de género, presentando algunas noticias, entonces le mostraban y el titular, no le van a hacer leer a una noticia a la persona ahí porque no es muy práctico. Pero bueno, ¿qué pensás vos frente a esta situación? ¿Qué diferencia notás? El tema ahí es después la transcripción, pero sí, por supuesto. Si ustedes ya están como direccionados, agarren el proyecto de cátedra y lo van a tener en la consigna el martes, la bibliografía pertinente. Entonces pueden empezar a leer sin esperar a que lleguemos nosotros. Ahí tenés Bandy, que habla de racismo, ¿sí? El racismo es... Recién estaba leyendo un texto de Marianela Cendrón, que lo mandó para la revista hace un ratito, y bueno, el racismo, cuando hablamos del pelo de la mujer, y que todas tenemos y el pelo lacio, y el pelo crespo, y bueno, Sí, sí, etcétera. hablamos un montón de eso con ella. Porque hay Bueno, un grupo a la que participamos las dos, que es para poder tener el pelo, que nuestros rulos no plancharlos, porque claro, y antes poder era mal estar visto. despeinado por la vida, despeinade. Entonces, Claro, esto es lo interesante que propone la voz. Estudiar, como dijo Ailén recién, en la cotidianeidad, ¿sí? En el medio natural, estudiarnos a nosotros, nosotras, nosotres, y ver, por ejemplo, la ideología racista. Entonces ahí pensar qué puedo preguntar, ¿no? En el caso que decís vos sería más bien cómo se reproduce la ideología patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué preguntar brevemente? Porque lo que va a pasar, y esto parezco a la voz, pero ya lo vimos en un montón de trabajos, es que todos creemos que estamos deconstruidos y después nos salta la hilacha. sí, nadie hace esos comentarios cuando da la cara. Los comentarios los hacen cuando se ve que nadie los escucha o tienen O cierto anonimato. inicias diciendo, no, por eso está bueno hablar de lo doméstico. Porque si uno se mete ahí con las noticias de la trata de blancas, es como más complejo. Fíjense que la Bob pregunta en qué piso está la tienda de zapatos de mujer. Ya con eso podemos decir de todo, ¿no? O sea, cómo es, no sé, ya meterse con estas noticias está bueno, pero implica un conocimiento del entrevistado y una lectura, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, vayamos, porque igual vamos a ver la ideología. ¿Sí? Igual ustedes elijan, el año pasado las chicas que abordaron la gordofobia, y sí, tomaron, ¿se acuerdan lo de la hija de Máxima y el talle? No sé, yo ni me acuerdo que habían puesto una cosa tremenda en la revista de talle. La diosa plus size. Plus size. Bueno, claro, ellos... Bueno, y vos, perdón, dijiste, hablamos de la deconstrucción y dijiste trata de blancas, que es un término... Claro, sería trata de personas en lugar de...
Sí, se dice trata de blancas para el tráfico de personas, pero sería mejor decir personas. Exacto, exacto. Porque incluye varones, Claro, profe. mujeres, niñas. Profe, entonces la idea principal es que sean simples, digamos, que no sean muy Sí, complejas, que sí. sean simples y... La vida Está bien. cotidiana nos muestra, que es un poco lo que propone la BOP, fíjense que un local de zapatos. Es decir, nos está diciendo, no hay que preguntar qué concepción de la romantización o del amor romántico, ¿se entiende? O sea, hay que preguntarle a la gente cosas simples, pero la pregunta tiene que ser de tal modo, tiene que estar configurada de tal manera para que la respuesta sea rica. ¿Sí? Como se me ocurre, por ejemplo, ir a comprar un juguete, ¿no? Un juguete para nena, un juguete Muy para bien. nene, ¿no? Vieron que... Sopa para niños, bueno, sí, Sí, muy a bien. mí me pasó que no me quisieron vender un buzo color azul para mi hija porque decía que era de nene. Me dice, pero acá tengo unos fucsia. Y yo decía, pero no, mi hija quiere el azul. No, no, pero ese es de nene. Claro. Y fue una Bueno, y ahí Muy se situación, encuentra bueno. yo vi ideología. a un chico mirando una casita y que el dueño del local le dijera, no mires esa casita que es para putos, mira esa casita. Sí. Hola, Así. mierda. Y la madre, en vez de decirle algo, se cayó la boca y se rió. Yo se lo hice a mi hijo y más o menos tiene que ir a buscar los dientes a la otra cuadra. Sí, pero ahí está la ideología, ¿no? Estamos permeados por el binarismo, ¿no? Y eso genera estigmatización y estigmatizamos a las personas que no encajan en el sistema binario y hasta mueren, ¿no? En una edad, ya hablamos, ¿no? De la cuestión de lo que le hacemos a las personas trans, que es un ejemplo de lo que le hacemos a todas las personas que no encajan en una cosa que vaya a saber quién dice que debe ser así. En un estándar impuesto. Exacto. Entonces, nosotros, a mí me parece que podemos tomar muchos caminos para ser profes, pero no podemos ser reproductores de las asimetrías. Podemos, bueno, podemos elegir ese camino, pero bueno, acá estamos tratando de problematizar un poco esa cuestión. Después ustedes con la información harán lo que consideren, pero no hay razones, o sea, las razones son de poder, ¿no? Son de grupos de poder, de modelos, y de un modelo que es el modelo burgués, no me voy a meter ahora en este punto, después ya en Argentina vamos a trabajar el tema de la cultura, ¿no? De que a veces los docentes evaluamos, es algo que vengo leyendo porque para pensar en los criterios de evaluación, ¿no? ¿Por qué sirve tener criterios de evaluación? Me corro un poco, pero tiene algo que ver, porque yo cuando evalúo no puedo evaluar la trayectoria previa, porque es muy desigual, porque no es lo mismo una persona que nació con bibliotecas a su alrededor y que fue al teatro y que fue al cine y que hizo deporte, frente a una persona que estamos acá todos en el mismo grupo, estudiando la BOB, pero nuestras trayectorias que nos condujeron acá son muy diversas. Entonces, cuando yo establezco criterios de evaluación, hay una idea de homogeneizar, que no es absoluta ni perfecta. Pero vos podés ser Borges, que esto es lo que yo siempre digo, pero acá todos vamos a ser evaluados del mismo modo, todos. Porque si yo evalúo que seas Borges, ¿qué pasa con el que no es Borges? Es injusticia total desde el minuto 1. Todas estas cosas hay que pensarlas, o no. Yo las pienso como docente y se las transmito porque me parece que tenemos que problematizar. Entonces, observar la vida cotidiana, observar a las personas, observarnos a nosotros mismos, nos hace ser más empáticos y desacralizar creencias, ¿no? Desacralizar un montón de cosas que no tienen mucho sentido, que las razones no son lingüísticas, son de poder, son administrativas, son económicas, ¿sí? Vamos por ahí. Bueno, abordamos a la BOB, arrancamos, voy a ir un poco rápido, así no hacemos 18 millones de entradas.
Pero este texto está en la clase explicado y la consigna está basada en este texto también, así que lo van a tener bastante reforzado. Bueno, acá en principio lo que ya dijimos en la página 75 es que el método, él menciona que el método, recordemos, ¿no? Que el libro se llama Modelos Sociolingüísticos, y nosotros vamos a leer el capítulo 2, que se llama La estratificación social de R en los grandes almacenes de Nueva York. Esto que hacía Fernando hace un rato, de pensar, por ejemplo, en Nueva York, qué pasa, ¿no? Con un conocimiento que tiene él de este grupo, de esta zona, qué pasaría si fuera California, ¿sí? ¿Qué pasaría, ¿no? Porque ahí hay, digamos, más latinos, por ejemplo. Bueno, elige Nueva York, ¿no? Va haciendo una trayectoria de investigación. Me gusta más trayectoria que recorte. Recorte también se dice, ¿no? Es como la rayuela o el camino que uno va tomando, ¿sí? No podemos tomar todos los caminos a la vez. Vamos tomando uno y vamos eligiendo. Entonces acá él va a abordar el sonido R, va a considerar que hay estratificación social y no va a tomar la palabra clase, porque es más plástica la idea de estrato, porque uno se va moviendo por ahí en distintos estratos, y va a abordar almacenes, ¿no? Nos dice que va a considerar, su hipótesis es la estratificación social en torno a un sonido lingüístico, va a estudiar los almacenes, y no va a estudiar la escuela, o el subte, o, ¿no? Elige ese grupo. Entonces todo eso en el título ya está bastante claro lo que va a hacer, ¿sí? Y el lugar donde va a estudiar. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, en el conurbano, ¿no? Conurbano sur, personas de este grupo, ¿sí? Consideramos, nuestra hipótesis es que de acuerdo a el estrato, el grupo, la profesión, las personas van a decir esto o van a ser más patriarcales o menos patriarcales y demás. El título es importante. Entonces ahí dice que en principio para estudiar el método, para recopilar los datos, es grabar. Y luego dice que para él, digamos, no es conveniente grabar por lo que dijimos recién, que es que lo que hacemos de ese modo es intervenir, ¿no? Condicionar, entonces no van a decir, no van a usar su habla cotidiana, sino que siempre, ¿dónde nos vamos a acercar cuando nos sentimos observados? ¿Qué variedad vamos a usar? Al estándar. Exacto. La estándar, que es la que me permite no ser estigmatizado, juzgado, ¿sí? Bien. Entonces dice, bueno, no, hay que hacer una entrevista en toda página 75, ¿no? En el contexto dice, una manera de controlar este efecto es estudiar al sujeto en su contexto social natural, en la interacción con su familia o con el grupo de sus pares. Otra forma consiste en observar el uso público del lenguaje en la vida cotidiana, fuera de cualquier situación de entrevista, con objeto de ver cómo utiliza la gente el lenguaje en su contexto cuando no hay una observación explícita. Porque cuando nos sentimos observados, enseguida ya no decimos vamos a escabiar, como dijimos la otra vez con Aixa, que hoy te cité a la mañana, Aixa, decimos vamos a ingerir una bebida alcohólica. ¿No? Esos giros, es muy gracioso, pero para que recordemos esa idea, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, dice él, este capítulo, es un tipo de observación, ya en la página 76, fugaz y anónima, con vistas al estudio de la estructura sociolingüística de la comunidad de hablantes, ¿sí? Va a tratar de observar la estructura sociolingüística, es decir, cómo el lenguaje se vincula a la sociedad, ¿no? Mis usos se relacionan con mi estrato, con mi lugar de trabajo. Ya lo dijimos muchas veces, acá lo empezamos a sistematizar. Entonces, dice en la 76 que va a partir de una hipótesis, ¿sí? Y que para llegar a la hipótesis, vieron que hizo 70 entrevistas previas, o sea, hace como una serie de entrevistas para ver qué es lo conveniente, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer eso, ya vamos a ir con la hipótesis, pero tenemos data, ¿no? De la cuestión del patriarcado, de cómo aparece, ¿no? el sonido S,
septiembre, Almóndiga, o sea, tenemos como para generar una hipótesis, ¿no? A partir de lo que conocemos. Entonces dice en la 76, pero antes de abordar un estudio sistemático, hemos procedido a realizar una larga serie de investigaciones preliminares, ¿no? Para generar la hipótesis. Hicieron entrevistas exploratorias, ¿sí? Y dice, en primer lugar, ¿a dónde llegaron? Que la variable lingüística R es un diferenciador social en todos los niveles del habla de Nueva York. En segundo lugar, que los fenómenos de habla de carácter fugaz y anónimo, y acá viene algo muy interesante, son utilizados como base para un estudio sistemático del lenguaje. Llega a dos conclusiones. La R está asociado a estratos, el uso de R, ¿sí? Lo pudieron ver. Y segundo, y quiero que alguien me diga por qué esto es importante, dice que, en segundo lugar, que los fenómenos de habla de carácter fugaz y anónimo pueden ser utilizados como base para un estudio sistemático del lenguaje. ¿Con quién está discutiendo? Con el estructuralismo. Bien. Porque, ¿qué decía del habla? no, que no se puede analizar por lo difícil, por lo complejo. Exactamente, ¿no? Entonces, acá la Bob dice, se puede estudiar el habla y propone una forma de hacerlo y lo hace. Entonces, ojo, no es que siempre, es tan difícil estudiar el habla que nos quedamos siempre con lo abstracto, con lo que dice un hablante ideal, ¿no? Que en realidad no existe. No, acá está diciendo sí, podemos sistematizar el estudio del habla. No va a ser algo simple, obviamente requiere inversión y un equipo de investigación, pero sí, se puede hacer, basta de decir que no se puede hacer, ¿sí? Bueno, entonces dice más abajo en la 76, en el último párrafo, casi las últimas 5 líneas, dice la estratificación social es el producto de la diferenciación y de la evaluación sociales. Es decir, hay una cuestión de diferenciación a partir de si es más nítida mi pronunciación de la R o no, y eso me va a vincular a un estrato, pero también hay una evaluación. Esto hay una mirada, ¿no? Que nos hace hablar, ¿no? Una evaluación externa que nos hace decir lo que decimos, ¿sí? Entonces, Profe, sí. acá, buenas tardes y buenas tardes a los compañeros, compañeras. ¿Podré aportar algo, digamos, porque surgió en una charla informal con su ayudante de cátedra, con Ailén? Yo le planteaba una postura desde lo personal, ¿no? Una experiencia personal en función de lo que planteaba la Bob, con respecto a esta posibilidad empírica, ¿no? De poder hacer este estudio. Me pasa a mí, yo trabajo en la educación por la tarde, en la educación, digamos, de escuela secundaria, y por la mañana con los chicos también, de alguna manera en formación, pero en otro ámbito laboral que es el fútbol, formación en fútbol juvenil. Y me pasaba lo siguiente, las personas que digamos, me rodean, rápidamente cuando yo empiezo a trabajar en fútbol, porque bueno, tuve impases o hubo pausas, no siempre fue continuo ese trabajo, me marcaban que en el momento en que yo retomaba mi trabajo en el deporte, en el ámbito del deporte, empezaba a hablar diferente. Y ese hablar diferente significaba que yo no pronunciaba las S en el ámbito cotidiano. ¿Sí? Fue algo que se discutió mucho, que yo después me enteré que se discutió mucho, o que fue un punto de discusión entre los docentes de la carrera de historia en el profesorado cuando yo ingresé, porque decían, bueno, le mete pila, pero no pronuncia las S. Yo la verdad no me daba cuenta de esa característica, ¿verdad? Y es más, me enteré después que decían, parece más un profe de educación física que un profe de historia, ¿no? Que esto Todo lo que estás diciendo, mirá cómo aparece la ideología, ¿eh? No, totalmente. Y dentro del instituto, porque esto fue dentro del instituto Obvio, y la institución educativa ya lo dijo Gramsci, lo dijo Bourdieu. Acá no hay carmelitas descalzas. entre los propios docentes, porque bueno, después por ahí, a partir del vínculo con algún docente, el docente me decía, che, ¿sabes que cuando vos estabas en primer año
decían que parecías más un profe de educación física, y bueno, después las mismas personas, después, bueno, modificaron sus percepciones, porque era toda una construcción a partir del prejuicio, de la vestimenta nada más. Sí, bueno, está más ligado al fútbol que al ámbito de lo académico. Bueno, después, bueno, uno va rompiendo con esas barreras o imposiciones, pero la cuestión es que hay una mirada previa en relación a todas esas subjetividades y prejuicios. Entonces, lo que me pasa es que, como yo estoy atento a esa situación, porque me lo han marcado, cuando estoy frente al grupo de mis arqueros por la mañana, yo entreno específicamente a los arqueros del club, me doy cuenta que de repente mi forma de hablar se modifica. Quizás no es tan notorio, pero aquella persona que está conmigo alrededor se da cuenta, y yo me empecé a darme cuenta. Y me di cuenta que hablo de una manera por la mañana en el club y hablo de otra manera por la tarde en la escuela secundaria. Y me di cuenta, porque empecé a pensarlo esto, hice, digamos, y qué loco, porque son los mismos estudiantes, quizá. La misma, porque de hecho yo tengo que hacer la práctica de cuarto año en la 32 de Wilde, que está a 10 cuadras del club, del predio de Villa Domínico, del Club Atlético Independiente, y me toca ir a hacer la práctica en un curso que tengo a los jugadores de la mañana. Por lo tanto, los voy a tener a la mañana y a la tarde, y van a escucharme quizás un poco diferente. Trato de no romper la esencia, por supuesto, porque en realidad lo que yo hago es comunicar las ideas, y entiendo que, porque hago la reflexión, hago la meta reflexión del por qué. Digo, bueno, pero ¿por qué me sale esto? Porque no lo hago, digamos, intencionalmente, o por lo menos no racionalmente. Hay una intención, aunque sea irracional. Sí. Hay una intención, que es justamente esto de ser aceptado. Pertenencia. Sí, es la aceptación del otro, en función de que por ahí en un grupo de jugadores de 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, si yo voy con un lenguaje académico, por ahí no me dan tanta pelota como si, por ejemplo, bajo un poco a terreno deportivo, o sea, porque esto está instalado. Y uno no sabe en qué momento se instala. Indudablemente tiene que ver con un origen del fútbol, ¿no? Porque esto es más histórico, digamos, de los componentes que habitan en el mundo del deporte y la estratificación social. Porque no es lo mismo agarrar un grupo, por lo menos de acá a unos años atrás, no es lo mismo agarrar un grupo de jugadores de entre 13 y 18 años de fútbol que de rugby. La forma de expresión de esos grupos son totalmente distintas. Los códigos lingüísticos, las variedades lingüísticas, todo es distinto. Inclusive su forma de vestir, la música que escuchan en el vestuario, la forma de expresarse ante el rival, ¿sí? Digamos, hay toda una construcción social con respecto a eso. Y no se sabe si realmente después el joven termina accediendo a esas formas justamente por esto también. Es como que hay, previo a que el jugador se forme, ya está instalado todo esto. Entonces, cuando hay un grupo, nos ha pasado, que de repente en vez de escuchar cumbia, escucha folclore, a uno le llama la atención, ¿no? En el vestuario, porque digamos, ellos repiten lo que ven en el fútbol profesional, y cuando van a un vestuario de fútbol profesional, por ahí lo que pregonan es la cumbia o el reggaetón. Y es muy difícil que alguien escuche, no sé, a Serú Girán en un vestuario. Entonces, cuando aparece un integrante de esos, bueno, ¿qué estás haciendo que no estamos escuchando cumbia? ¿No? Entonces, digamos, ahí aparece el trabajo de la voz, por lo menos en mi situación personal, digamos, rápidamente lo pude asociar porque hice la metarreflexión. Indudablemente hay una intencionalidad de querer, como decís vos, ser aceptado por ese grupo. Sí, es una cosa evidente que dicen los autores, ¿no? El prestigio es un prestigio o la aceptación, son razones sociales, ¿sí? Y cierro, está muy bien. Esto que hiciste vos es el análisis, ¿no? Cuando tengan el corpus, bueno, vos podrías ser un hablante, ¿no? De ese corpus, bueno, a ver qué le pasa al hablante, qué razones hay, cómo habla. Pero esto que para mí es algo para pensar mucho, mucho, y bueno, vengo dando vueltas un montón desde la literatura y desde las otras miradas. ¿Por qué el modelo es el modelo de la clase media? Ya lo dije, lo venimos hablando. Ese es el modelo a seguir.
el de la cultura. Esto lo dice Bourdieu, ¿sí? Es decir, todos los otros hijos de trabajadores, dice Bourdieu, los hijos de trabajadores de fábricas o de trabajadores rurales o de la burguesía en ascenso, tiene una trayectoria que implica mucho más esfuerzo. Esto que decíamos hace un rato. Si no tuviste libros a tu alrededor, si no tuviste teatro a tu alrededor, música folclórica, o bueno, todos esos elementos que se consideran de clase media, llegás a un punto donde te igualás, porque estamos todos acá formándonos y todos leemos a Borges, pero nuestras trayectorias fueron diferentes. Y esto hay que saberlo. ¿Y por qué lo popular no es el modelo? Porque las mismas personas que pertenecemos al campo o a la clase pobre o popular, somos, digamos, perdemos cierta identidad para parecernos al otro grupo. ¿Y por quién decide qué configuración? Esto es complejísimo, lo vienen estudiando hace millones de años las ciencias sociales, millones de años no, pero mucho tiempo. ¿Qué pasa que ese es el modelo? ¿Cómo puja ese discurso hegemónico, ese relato hegemónico que predomina y hace que todos queramos ser eso a costa de un montón de esfuerzo y no cambiar de paradigma? Nunca la opción es cambiar de modelo o de referencia. Me explico, siempre hay reproducción. Y la clase pobre tiende a reproducir o a defender, o sea, no me quiero poner a que nos peleemos entre clases, pero digo, ¿por qué ese es el eje hacia el cual todos vamos y no pensamos otra variedad, otra forma? ¿Sí? Entonces, bueno, hay que empezar a revisar y leer con sospecha y leer mucha información de toda la posible para ver qué está pasando, qué estamos haciendo, qué estamos reproduciendo. ¿Qué estamos reproduciendo con el tema, no sé, del cabello, que dijimos hace un rato, ¿no? Todo, el pelo lacio, tiene que ser lacio y claro, ¿no? Esos son estereotipos que, ¿de dónde vienen, hacia dónde van y por qué nadie los discute? ¿Por qué nadie discute eso? Bueno, entonces acá estamos, de algún modo, pensando eso, problematizando, diciendo, mira cómo porque esto que le pasa a Facundo es lo que hacemos todos, todas y todes. De acuerdo al contexto. Cambiamos el Las máscaras. La máscara que nos vamos poniendo. Y no es algo malo, es algo que ocurre y que es algo que es. ¿Sí? Entonces uno va adaptando y va usando, ¿no?, distintas máscaras. Muy bien, esto lo dice Irving Goffman, que es otro sociólogo, ¿sí?, que habla de, bueno, si yo estoy vendiendo un producto, entonces me transformo en vendedor, y si yo estoy tratando de, no sé, ayudar a alguien en una tarea, y bueno, me transformo en profesor. ¿Se entiende? Es como, no hay nada establecido, ¿sí? Todo es permeable, todo es mutación, y sin embargo hay un relato que dice que las cosas son así, de este modo, y este es el lenguaje, y esta es la vestimenta, y este es el peinado. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Y lo peor de todo eso es porque nosotros todos nos damos cuenta y seguimos reproduciendo. Estoy exagerando, ¿no? No es que seguimos todo el tiempo reproduciendo, pero falta problematización, porque creemos que las cosas son naturales, que son así porque están en nuestros genes, ¿no? Y en realidad lo que hay es cultura, y hay asimetrías sociales que se eternizan y que hacen que, ¿por qué alguien tuvo mucho deporte en su formación y otros no tuvieron deporte más que en la escuela secundaria ¿no? Lo que significa alguien que está muy acostumbrado a hacer deportes porque siempre tuvo deporte a su alrededor. Los otros reponemos esas prácticas, pero con mucho más esfuerzo. Esto todo lo dice Bourdieu en un texto que se llama Los Herederos, que después se los voy a dar para literatura argentina, para que analicemos un poco de la literatura contemporánea, ¿sí? Y los que no están en Argentina, si lo quieren, después también lo puedo compartir. Bueno,
Entonces, bien, vamos por el camino de la problematización, la erosión, ¿no? La lectura con sospecha, que me parece que va a salir algo interesante. Bueno, entonces, se puede estudiar el habla. Se puede hacer, hay que esforzarse un poco, hay que sistematizar, pero la Bob dice podemos estudiar el habla. Luego dice, bueno, esto que dijimos, ¿no? Que nos diferenciamos a nivel estrato, ¿no? La estratificación social es el producto de la diferenciación, o sea, yo me quiero diferenciar a otro estrato, ¿sí? No quiero ser del estrato, nunca queremos ser del estrato pobre, pero tampoco queremos resolver las asimetrías sociales, ¿no? La resolución siempre es como por la vía más cómoda, son pobres porque quieren, bueno, ese tipo de cosas. Y la evaluación, ¿no? La estratificación se da por cómo me observan los demás y cómo yo me siento frente a esa evaluación del otro, ¿no? Entonces dice, más adelante, la normal actividad, esto es interesante, anótenlo, me parece que lo puse en la clase, de la sociedad ha producido, la normal actividad, acá se vincula, dialoga un poco con la idea de la división social de trabajo, la normal actividad de la sociedad ha producido diferencias sistemáticas entre determinadas instituciones o personas. Y que estas formas diferenciadas han sido mediante acuerdo general, hay un acuerdo tácito, establecidas en jerarquías de estatus o de prestigio. Que es un poco lo que decías vos, Facundo. Nuestra praxis profesional, ¿no? Nos estratifica, nos hace usar determinado vocabulario, determinada sintaxis, ¿no? Nuestro trabajo. Entonces, si yo soy entrenador de deporte, tengo que hablar así, si soy obrero, tengo que hablar así, si soy sarlo, que hoy a la mañana hablaban de sarlo, tengo que hablar así, ¿no? Entonces, nuestra profesión nos permea y nos hace hablar de determinado modo, ¿sí? Y en esto hay un acuerdo. Y dice, esas diferencias han sido establecidas en jerarquías de estatus y de prestigio. Entonces yo empiezo, de acuerdo a mi práctica profesional, empiezo a pertenecer o a tener un estatus o no, y eso se observa y se refracta, como dice Voloshinov, en el lenguaje. Porque acá hay que usar, digamos, el lenguaje en el campo académico, en el campo educativo, tiene que ser ese lenguaje de ese grupo que reproduce. Acá no podemos hablar como si estuviéramos en la esquina, ¿no? Pero en la esquina capaz que todos nosotros salimos y cambiamos nuestra forma. Digo la esquina, ¿no? Con amigos. Bueno, y continúa. A ver, les quiero leer. Bueno, lo que hace es, dice en la página 77, mitad más o menos. Debería ser posible mostrar que la hipótesis es tan general y que el uso diferencial de R impregna a Nueva York de manera tan total que el índice en cuestión tendría que reflejar tanto las diferencias sociales más finas como las más fundamentales. Esto lo dice porque lo que está diciendo la Bob es que no podemos hacer un estudio con 5 personas. Hay que generar un corpus, generalmente se genera un corpus de 10.000 entrevistados, ¿sí? 12.000, 15.000, y después se saca una muestra que generalmente es de 300 personas, pero que esa muestra siempre va a replicar ese funcionamiento o esos patrones. ¿Sí? Digamos, hay que hacer un estudio grande, empírico. Dice, en el siguiente párrafo, nos ha parecido preferible construir una prueba más rigurosa mediante un caso más fino de estratificación en un mismo grupo ocupacional. Entonces ya ahí empieza a hacer su recorrido y va a estudiar un grupo ocupacional, empleados, ¿sí? Los empleados de una serie de grandes almacenes de Manhattan, ¿no? Y va recorriendo, dice, bueno, de todos los almacenes voy a Manhattan, y de todo lo que puedo estudiar, estudio almacenes. Eso ustedes lo van a tener que hacer. Van a tener que decir, bueno, tomamos docentes, tomamos trabajadores de una fábrica, ¿sí? Bueno, lo que sea pertinente.
Si seleccionamos 3 grandes almacenes de las posiciones alta, media y baja, según su escala de precios y de moda, podemos esperar que sus clientes estarán socialmente estratificados. Imputa categorías y rasgos. Podemos esperar esto, ¿no? Después habría que comprobarlo, pero esto que dijo Fernando, y me parece que lo dijo Fabián, y lo estuvieron diciendo en general, digamos, nosotros tenemos un preconcepto y pensamos que, de acuerdo a el precio de la ropa o de lo que venda el almacén y la moda, esperamos que los clientes sean de determinado nivel o determinado estrato. No lo sabemos, esperamos, vamos a ir a verlo, ¿sí? Entonces fíjense que dice que va a estudiar la R, el sonido R, o sea, el nivel fonológico, en almacenes, aclara dónde, en qué lugar, en qué barrio, ¿sí? Y dice que lo que espera, la hipótesis es que ese sonido, ese uso esté vinculado al estrato. Esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Vamos bien con esta idea? Bien, hay que abstraer lo que vamos a hacer, pensar y tratar de desglosar lo que estamos haciendo, ¿sí? Dice que van a estar que van a estar estratificados de acuerdo al precio, a la moda, ¿sí? Esa es la hipótesis. Y más abajo, al final de la página, dice, Bright Miles señala que las vendedoras, como para agregar una información que discute lo que dijo antes, las vendedoras de los grandes almacenes tienen tendencia a apropiarse del prestigio de su clientela, o al menos a esforzarse en este sentido. Entonces, ¿qué pasa ahí con mi estrato de origen? Es como que quiere imitar al extracto, no al cliente, ¿no? Al sector ese, digamos que... Sí, Y sí. es un poco lo que dijo Facundo, hay un espectro, no podemos decir esa persona no sabe usar o sabe usar. Esa persona ahí usó eso. Es lo único que podemos decir, ¿sí? Bueno, entramos un ratito más. ¿Aguantan el último ingreso? Porque Sí, acá sí. intervienen mucho, entonces se hace un poco más largo, pero bueno, ya en breve terminamos. Bueno, porque se va a cortar. Ingresamos, salimos y entramos.